Y bien, estamos en la última parte de Este Oeste, hablando sobre la justicia en Guatemala. Licenciado Canteo, ¿cuáles serían las principales reformas estructurales que necesitaría nuestro sistema de justicia para operar bien? Okay. Entre las cosas más importantes que destaca el doctor Castresana es que él dice que es un suicidio, que cada 5 años nosotros reinventemos la justicia poniendo a un lado a los magistrados y nombrando otros. Dice que eso es un suicidio de la justicia, que cada 5 años la matemos. ¿Qué opina? Sí, yo creo que aquí hay varios elementos importantes y voy a partir justamente de lo último que usted plantea, que decía el doctor Castresana. Evidentemente que coincide con una premisa que yo les planteaba de la falta de independencia de las instituciones. Tiene mucho que ver con ese mecanismo que es constitucional, que está ahí sobre cambiar a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de apelaciones, que a veces se olvidan de los de apelaciones que manejan mucho poder porque son los que conocen los casos en lo cotidiano, y creo que ese mecanismo hay que repensarlo con las posibilidades que hoy tenemos. La ley de comisiones de postulación da unas posibilidades, pero también a partir de ahí se puede generar otros mecanismos importantes. Le cuento algo fundamental. En Guatemala tenemos poca cultura de construir buenas prácticas a partir de principios, ¿verdad? Eso es un mecanismo. Los abogados en el país, la clase política, se esconden en el discurso del formalismo para olvidarse de sus obligaciones de aplicar correctamente la Constitución, y eso es a todo nivel, y por ahí creo que se pueden hacer varios elementos fundamentales. Ejemplo: muchos jueces de esta gran cantidad de funcionarios que hay han demostrado valentía a pesar de la falta de independencia de las instituciones, y sin embargo cuando participan en los procesos de elección parten en las mismas condiciones que abogados de la calle que no tienen nada de experiencia. Por ahí hay que generar un mecanismo para que los jueces de carrera, bien evaluados, que no tengan ningún señalamiento de corrupción, puedan tener un margen de preferencia, claro, en los procesos de elección. Hay que aprovechar las capacidades, o sea, claro, sin llegar a reformar la Constitución, porque esas son condiciones políticas distintas, hay que aprovechar esa capacidad instalada. Creo que hay que... ¿Se puede hacer ahorita? Se puede hacer, claro que se puede hacer, claro, con reformas legislativas, y creo que por ahí es importante aportar. Pero la otra parte que creo que es fundamental es que hace falta mayor participación social para romper esa cultura de la no transparencia en los procesos de elección de funcionarios públicos, ¿verdad? O este caso de la magistratura nos demostró que a pesar de la gran presión social no se logró romper con la totalidad, ¿sí?, de la cultura de la no transparencia y la lógica de la negociación política por debajo de la mesa. Hace falta ahí que todos los guatemaltecos nos involucremos con monitoreo, con crítica y con propuestas, vigilancia concreta. Creo que ahí hay dos elementos. El otro que le quiero plantear es que el sistema de justicia urge una política, si quiere lo pongo así, de shock o de emergencia, de carácter de anticorrupción y de depuración a todo nivel. Se necesita seguir depurando al Ministerio Público, depurar a la Corte Suprema de Justicia, depurar a la Policía Nacional Civil, al sistema penitenciario. ¿Qué se requiere para eso, licenciado? Para eso se requiere tener una legislación más agresiva. Fíjese que 5 años se tarda el Ministerio, el organismo judicial, en poder despedir a un juez corrupto. Así es. 5 años. Sí. Hay varios elementos fundamentales. Perdonen que me ponga enojadito. En el caso del organismo judicial es importante rescatar que el órgano encargado interno de hacer las investigaciones en contra de denuncias de jueces corruptos o jueces señalados de mal manejo de su función es la Supervisión General de Tribunales. La Supervisión General de Tribunales no tiene la capacidad de despliegue, no tiene los recursos necesarios, ni la capacidad técnica para presentar buenas investigaciones y que el Tribunal Disciplinario tome decisiones. Y había que reformar la ley para poder despedir a alguien que es evidentemente corrupto. No necesariamente, pero también se puede reinventar cosas con lo que hay, porque aquí que esperemos que tomen decisiones son muy difíciles. Aquí se requiere justamente reformar todo el sistema disciplinario, dar protocolos de investigación especiales, dar la capacidad de revisión de los expedientes a los jueces para que el Tribunal Disciplinario pueda tener. Y una política anticorrupción en el sistema judicial también es muy importante, porque creo que el abandono que ha tenido la institucionalidad, muchas veces se negocian casos y eso no es posible. Lo otro, hay que reformar el sistema de investigación criminal. Toda reforma policial en este país debe ir acompañada de una reforma profunda del sistema de investigación criminal. Sumemos 6.400 homicidios al año, 9.000 violaciones que hay, y si seguimos sumando, nos va a dar una gran cantidad de casos. Tenemos 680 policías de investigación criminal. Para una población de 14 millones. Con eso no se puede Es imposible. Es imposible. Entonces hay que reformar, y encima, cada semana,
o no hay mes que no salga un escándalo de corrupción de la Policía de Investigación Criminal. Eso no es posible. La Amnistía Internacional señaló que el 30% de las ejecuciones extrajudiciales están en manos de la policía. Cada vez miramos en los medios de comunicación policías involucrados en narcotráfico. Aquí hay que hacer una nueva policía de investigación criminal con capacidades. El caso Rosenberg, se utilizaron ingenieros industriales, se ingeniaron cualquier cantidad de capacidades. Yo pregunto, digo, si esas capacidades del caso Rosenberg están para las 6.400 homicidios, no las hay. Correcto, no las hay. Y por eso, nuevamente volvemos a la necesidad de que se deje capacidades instaladas en el sistema guatemalteco para que nosotros podamos hacer las cosas. Todo lo que requiere voluntad política. Sí. Y el otro mecanismo, porque estamos hablando de temas prioritarios, ¿verdad? Urge mecanismos de gestión modernos en el sistema judicial para agilizar los procesos. Le digo, el Ministerio Público presenta cada año alrededor de 12.000 acusaciones. De esas acusaciones, el sistema judicial o la Corte Suprema solo es capaz de gestionar el 15% de acusaciones. Es decir, que si la Corte Suprema de Justicia tuviera mecanismos de gestión modernos que agilizaran todos los procedimientos, tendríamos una efectividad de alrededor del 10%. Ahí hay otro tema que tocar que es profundo. ¿Al Ministerio Público le pedimos efectividad? Sí. A la Corte también le pedimos mecanismos de agilidad para que lleguen las sentencias más rápidos y las condenas más efectivas. Ahí hay otro mecanismo y un cuello de botella que hay que romper, porque hoy seguimos funcionando como la justicia del siglo XXVIII en buena parte, del siglo XVIII, perdón, en buena parte, ¿verdad? Con la lógica del expediente, con la lógica de la tramitología que es burocrática. No, hay